Bueno, en pocas palabras ya tienen mi información allí en el flyer que estaba puesto, pero bueno, soy psicólogo social y me dedico básicamente a trabajar con el tema de regresiones. Y hace mucho tiempo ya me formé con el doctor Cabuli, acá en la Argentina, y con Marcelo Bellocchi. Y bueno, desde allí comencé a trabajar y fui profundizando el tema. Y hoy vamos a abordar uno de los temas, digamos, más favoritos míos, porque fue dándose así que digamos, aparecieron muy frecuentemente las almas perdidas en las regresiones, ¿no? Por distintas razones que van sucediendo, por distintas cosas que, que la propia experiencia álmica mía en otras encarnaciones ha facilitado de alguna manera que esto fuese así y yo me he enterado después, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de esos principios porque, bueno, yo hace mucho, mucho tiempo que investigo sobre todo esto. Todo esto comenzó en mí cuando, bueno, yo tenía 19 años y partió mi papá y yo quería saber dónde estaba y qué pasaba allí, y ahí empecé a investigar y cada vez más, y me fui metiendo y bueno, después estudié psicología y soy profesor de psicología y filosofía también, así que me he metido de lleno en todo esto, ¿no? Pero vamos a abordar este tema que es muy, muy interesante, el tema de las almas perdidas, y entendiendo que seguramente muchas de las personas que están escuchando están en este tema, ya están con conocimiento previo de esta información, pero habrá otras personas que están por primera vez acercándose a todo esto, a este mundo y estas cuestiones. Y yo siempre digo unas palabras antes de empezar a desarrollar el tema que tienen que ver con entender de que en algunas cosas que vamos a tratar hoy hay que proponerse por un momento abrir la mente, ¿no? Porque nuestra mente concreta, tiene diseños, digamos, limitantes, ¿no? Como limitantes psicológicos que hacen que nosotros estemos diseñados para transitar esta experiencia 3D en la que estamos, y hay un montón de cuestiones que la mente concreta no está diseñada para procesar y entender fácilmente, ¿no? A todos nos cuesta eso, y este es uno de los temas que particularmente hay que comprender, que algo que no esté en mi sistema de creencias no significa que no exista. Entonces, si nosotros partimos un poquito de esa base, de esa idea, y abrimos un poco la mente, como me ha costado a mí en su momento abrirla, porque, bueno, existe toda esta limitación propia del diseño, eh, vamos a poder contemplar algo que es maravilloso, ¿no? Y ya vamos a ir viendo un poquito cómo es todo esto. Entonces, en principio, explicar un poco qué es un alma perdida y qué produce que un alma se convierta en un alma perdida, digamos, ¿no? Porque uno escucha el título y está bárbaro, pero ¿qué es esto? No se pregunta. Bueno, y hay muchas razones por las cuales una persona, al partir, al salir el alma de su cuerpo, digamos, puede extraviarse en el camino de retorno a la luz, ¿no? Por distintas razones, por distintas circunstancias. Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, un accidente violento, un cambio de situación de vivo a muerto muy violenta, y entonces el alma sale del cuerpo y no se da cuenta que está muerta. Y como del otro lado del velo no hay tiempo, digamos, y entonces uno no tiene noción de que el tiempo va pasando, ¿sí? Y está en esa situación, digamos, como estaba Bruce Willis en Sexto Sentido, digamos, que creía que seguía trabajando como psicólogo, ¿no? Y él había muerto,
Y entonces muchas veces uno encuentra en las regresiones almas perdidas adheridas al campo energético de las personas vivas con estos síntomas, ¿no? Y en realidad son parte de las preguntas que se realizan en el proceso terapéutico, ¿no? ¿Te diste cuenta que no tenés más cuerpo? No, te dicen. Ah, mira, bueno, son parte del proceso terapéutico ir aclarando un poquito esta suerte de psicotización que tiene, de alguna manera, de obnubilación que tiene el alma perdida, por estar, digamos, originado su tránsito en un lugar donde se siente perdida, porque a lo mejor murió en coma o porque murió durante una anestesia. Bueno, y esto hace que de alguna manera no se dé cuenta que está muerto, ¿sí? Esto es en principio una de las razones más importantes que hasta ahora yo voy encontrando. Ha habido muchos casos, después vamos a hacer un recuento de casuística que he preparado para ustedes, porque en el promedio mío de regresiones, yo podría decirles hoy que de cada 10 regresiones, por lo menos 6 aparece un alma perdida, ¿no? Es muy frecuente en mi trabajo terapéutico. Entonces, el asunto, teniendo claro algunas de las cuestiones por las cuales un alma perdida se transforma en alma perdida, es entender que además de que no hay tiempo, no tiene cuerpo, otra de las cosas que habitualmente no se dan cuenta, ¿no? Como ellos proyectan, recordemos que tienen el cuerpo mental y el cuerpo emocional como alma, ¿no? Entonces ellos proyectan lo que creen, ¿sí? Y entonces a veces, bueno, se ven con su propio cuerpo, siguen teniendo sus creencias, siguen teniendo su personalidad, sus características, su forma de actuar, exactamente igual cuando hace un rato estaban adentro del cuerpo y ahora están en la dimensión colindante que es el astral, ¿no? Están allí. Y entonces allí pasan un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿por qué un alma perdida debería adherirse a una persona? Y este es otro de los temas interesantes, ¿no? No siempre se adhieren, a veces se pueden adherir a un objeto, a veces se pueden adherir a un lugar, a una casa, a mi casa tan hermosa, no sé, de San Carlos de Bariloche, donde yo la hice y yo me quiero quedar acá, y empezamos a ver los rastros del apego ya acá, ¿no? Distintos apegos que aparecen gravitando sobre la persona y sus creencias. Y entonces se quedan allí, es el típico efecto Poltergeist, ¿no? Que encontramos en algunos lugares, ¿no? Y hay otras ocasiones que por distintas razones también tienden a adherirse al cuerpo energético de una persona viva. Por lo que yo voy viendo hasta ahora, digamos, el tema es que están en el campo astral de la persona, ¿sí? Más lejos o más cerca, y esto produce un montón de sintomatología que ya vamos a ir viendo, ¿no? Pero las causas son variadas, ¿no? Ya vamos a ver después que hay determinadas clasificaciones que ubican y nos dan a entender cuáles son estas razones, ¿sí? Pero lo más común, en lo que más habitualmente aparece, que son almas de familiares, ¿sí? O de amigos adheridas al campo energético, son cuestiones que tienen que ver por amor, ¿no? Imaginemos una madre joven que muere, que sale del cuerpo con una mediana conciencia, ¿sí? En el sentido de no estar totalmente obnubilada, sino que está viendo desde afuera del cuerpo la escena de sus hijas llorando al lado del ataúd, y dice, no, yo me quedo a cuidarla, yo no me voy ni loca de acá, de al lado de ellas, ¿no? Y entonces se adhiere a alguna de ellas, ¿sí? Yo me acuerdo que en mi propio caso, mi papá murió, ya les comenté, cuando tenía 19 años, en la primera regresión que hicimos en el marco del curso, que me la realizó Marcelo Bellocchi, yo tenía
esto fue hace varios años, pero mi papá había partido en 1982, o sea, hacía muchos años, ¿sí? Y yo tenía a mi papá adherido a mi campo energético. Y yo, claro, justamente por sorteo sale la primera regresión que me toca de casualidad a mí y aparece justamente este tema, ¿no? Y yo quedé, wow, sorprendido totalmente de lo que estaba sucediendo, ¿no? Encima, bueno, yo soy una persona que ahora estoy abrazando otro paradigma, que es el paradigma de la reencarnación, pero muchos años abracé el paradigma de la resurrección, ya que fui miembro de la Acción Católica Argentina durante 25 años, y entonces tenía un paradigma totalmente distinto. Entonces, lo que a mí me provocó la oración que se realiza durante el proceso terapéutico para ayudar al alma a ir a la luz, me hizo emocionar de tal forma, porque tocaba, tocaba cosas de lo que yo había vivido, ¿no? La temática, la inspiración, ¿no? Entonces, fíjense que yo ya arranco por ahí, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el amor puede ser una de las cuestiones, ¿sí? Puede ser también lo contrario, ya vamos a ver, odio, bronca, cosas pendientes, ¿sí? Pueden ser, ya vamos a ver que hay una categoría que son ocasionales y, bueno, simplemente, y les voy a dar un ejemplo que hace poco tuve en una regresión, simplemente pasé por aquí, me gustó tu energía, ¿sí? Y me quedé contigo. Y ningún problema, y ahí estoy con vos, ¿no? Recuerden que nosotros emanamos luz, energía, que ellos al estar, digamos, al no haber llegado a la luz, les llama la atención la energía de nuestro campo y se acercan y quedan allí con nosotros, ¿sí? O porque les gusta la persona, ¿no? O sea, hay muchas razones que llevan a que esto se produzca de esta manera, ¿no? Entonces, claro, cuando aparece la adhesión, ¿no?, al campo energético, esto no es neutro, obviamente, como veníamos diciendo, sino que hay un montón de sintomatología que se produce. Yo he elaborado a lo largo del tiempo un test de almas perdidas, así lo denominé, que forma parte del proceso de anamnesis, o sea, de las entrevistas previas, y es un reconto, digamos, de la sintomatología que se produce con la adhesión de un alma perdida a la persona viva, y durante el proceso de las entrevistas, lo que yo hago es indagar sobre estas cuestiones, ¿sí? Y entonces ya me va dando un marco hipotético de posibilidad de que esto suceda, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podemos ver casi seguro como sintomatología? Que el consultante exprese cansancio crónico. Esto es muy común. ¿Y por qué sucede esto? Porque el alma perdida, para estar allí donde está con nosotros en el campo áurico, consume energía psíquica y vital nuestra para poder estar allí. Entonces, obviamente produce cansancio en nosotros, ¿no? Otra de las cuestiones que están allí, recordemos que ya dijimos que sigue siendo él con sus creencias, ¿sí?, creando, porque lo que yo creo lo co-creo, ¿sí? Entonces, si yo creo que tengo que esperar que venga Jesús a buscarme, yo estoy en ese proceso. Si yo creo que hay un infierno y me van a juzgar, yo no avanzo en el proceso del tránsito. Y así con todo. O sea, yo voy a crear lo que yo creo. Si yo creo que no hay nada después de la muerte, eso es lo que voy a co-crear. Y tengo algunos ejemplos que ya van a ver un poquito más adelante en la charla, donde ilustran con casuística estas cuestiones. Entonces, otra de las cosas frecuentes que suceden es que hay transmutación de pensamientos, de sensaciones, de emociones, ¿no? De pronto a la persona le vienen ideas como que están fuera de sus habitualidades, de sus habituales pensamientos o conductas, ¿no? Se exacerba fácilmente,
¿no? Entonces, se desconoce a veces la persona o los otros le dan un feedback de desconocimiento de cómo están actuando, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces la adhesión se produce cuando somos niños, por el campo de vulnerabilidad, por un montón de cuestiones, ¿no? Por las diferentes circunstancias de experiencias concretas de existencia que haya pasado ese niño o niña. Bueno, hay un montón de cosas que influyen. Entonces, ¿qué pasa? Yo crecí con todo eso gravitando sobre mí. Entonces yo creo que soy eso. O sea, en definitiva, funciona como una creencia, ¿no? O sea, a mí de chiquito me decían que no servía para nada y que me callara, y eso se cristaliza como una creencia en mí, y más adelante, cuando la vida me pone en alguna prueba para yo operar sobre la vida, el pensamiento que a mí me aparece en mi diálogo interno es que no sirvo para nada, ¿no? Que era lo que me decía papá, por ejemplo, pero yo ya no recuerdo que era papá el que me decía eso. Yo creo que yo creo eso en mí mismo, ¿no? Y entonces estoy complicado. ¿Tá? Entonces yo vengo quizás creciendo con todo este bagaje de las cuestiones que tienen que ver con la propia personalidad del alma perdida, produciendo esa parasitación sobre mí, y yo creo que soy así, ¿no? Eso también en ocasiones aparece, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones que aparecen muy frecuentemente es la aparición de emociones negativas o de tristezas o estados depresivos sin razón. Esto también dentro de la anamnesis es algo sobre lo que se investiga, ¿no? A veces influye, como decíamos, en el carácter, irritación fácil, mal humor sin saber por qué, ideas obsesivas, a veces incluso agresividad imposible de manejar, ¿sí? Algún episodio de distorsión de la realidad puede llegar a provocar, o baches mentales, mala memoria, esta es otra cosa muy importante que aparece y que después se verifica en lo que yo denomino postregresión, que es lo que se hace a posteriori a los días de haber hecho la regresión, donde se evalúa, se explica, se revisa la remisión sintomática, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? A veces ocasiona también parálisis del sueño, ¿no? Entonces, cuando nos vamos encontrando con todo esto, que yo me fui encontrando, fui armando este test, ¿no? Sonambulismo, insomnio, ¿sí? Se pregunta, por ejemplo, también si uno ha tenido alguna experiencia del orden de lo paranormal, ¿no? A veces la persona te relata, sí, yo siento algo conmigo, ¿no? O escucho voces, ¿sí? O sentí una noche algo que se ponía sobre mí, ¿no? Esto es muy, muy interesante explorarlo para tener la hipótesis más o menos certera sobre el tema, aunque a veces puede ser que no aparezca, porque a veces el alma perdida no se manifiesta, ya lo vamos a ver, ¿no? Se pregunta si tuviste algún accidente con pérdida de conocimiento, porque a veces esa es una de las ocasiones, ya lo vamos a ver ahora luego, donde se cuela un alma perdida, ¿no? O si tuviste anestesia general, otra de las ocasiones donde se cuela un alma perdida, ¿sí? O si presenciaste algún accidente con muertos, ¿sí? Y a veces se adhiere un ocasional a vos, porque estás ahí mirando, ¿tá? O sea que es muy interesante tener en cuenta toda toda esta cuestión de los síntomas que la persona trae, ¿no? Y no hay que perder de vista que este trabajo terapéutico, digamos, es algo muy, muy interesante. Yo siempre se lo recalco a los consultantes cuando aparece un alma perdida y le digo, mira, gracias a que vos te atreviste a hacer una regresión, vos tenés conciencia que ayudaste a un ser que estaba perdido ahí a ir a la luz. ¿Vos te das cuenta del valor que tiene eso? Que vayas a ver los años que estaba allí, retenido en su proceso evolutivo espiritual, y vos lo ayudaste, ¿no? Y a veces la persona no se da cuenta de esto, ¿no? Entonces, es muy bueno recordárselo, es muy bueno hacer que se advierta de esta cuestión, ¿no?
Y además, a ver, hay una cosa que es muy importante, que las personas también lo verifican con experimentar su propia muerte durante el proceso regresivo, es entender que en realidad nosotros estamos hablando con una conciencia desencarnada. Es decir, estamos hablando con el más allá, ¿no? Porque dentro del proceso terapéutico se establece una conversación a través de las cuerdas vocales y la garganta del consultante para poder entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque evidentemente, por alguna razón, este ser está allí, adherido, está transitando todo esto. Bueno, muchas cosas que se van preguntando durante el proceso terapéutico, ¿no? Entonces estamos viendo cuáles son los fundamentos, ¿no?, de que un alma perdida se convierta en un alma perdida. Vamos viendo partes del proceso terapéutico que les voy contando muy poquito, pero lo vamos viendo. ¿Qué produce la adhesión? ¿Qué cuestiones? ¿No? Y ahora vamos a ver un poquito qué cuestiones propician la parasitación de parte del hospedador, ¿no? Porque también el hospedador, de alguna manera, sin saberlo, puede llegar a colaborar en estas cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de niños, el tema de la vulnerabilidad de su campo energético, dado que el alma no termina de encarnar ni bien nace el niño, sino que es un proceso que lleva tiempo. Entonces no está toda su energía completa con él. Amén de los traumas que pueden haber tenido, o accidentes, o carencias de afecto, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? A veces también lo que sucede es que yo estoy transitando un proceso depresivo, ¿no? Un proceso donde he perdido el sentido de mi vida o me han pasado un montón de cuestiones, ¿sí? Y entonces mi campo vibratorio, mi energía vital está debilitada, ¿sí? Asimismo como está debilitado mi sistema inmunológico. Y entonces eso hace que mi permeabilidad a la adhesión sea más propicia, más fácil, ¿sí? Estas son las cuestiones, digamos, con las que yo me he ido encontrando durante bueno, todo el proceso que fui desarrollando haciendo regresiones, ¿no? Bien, y en esta instancia, ahora lo que vamos a ver un poquito es qué tipos de almas perdidas hay y qué tipos de almas perdidas son los que clasifica de alguna manera la terapéutica, ¿no? Entonces, hay varios tipos, ya hemos nombrado algunos. El principal, lo más habitual son familiares o amigos, ¿no?, que por distintas razones se quedan adheridas al campo energético de las personas vivas, con las cuales tienen, como decíamos antes, su afecto o cosas pendientes, u odios, o porque se da cuenta la persona que no hicieron su voluntad, era un empresario que dio sus órdenes antes de morir y no hicieron su voluntad, y entonces está enojado y entonces quiere convencer a las personas. Bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Como ya dijimos, también está la posibilidad de que sean oportunistas, ¿no? O sea, como dijimos, está un accidente, yo estoy allí y por alguna razón el alma perdida ha salido del cuerpo en forma violenta y se encuentra con que yo estoy ahí, le gusta mi luz y se quedó. Y se quedó y produce la misma sintomatología que cualquier otro, ¿sí? Y después ya hay, digamos, otra clasificación a la cual en esta técnica denominamos como obsesores, ¿no? Obsesan al consultante, ¿sí? Lo parasitan de una forma fuerte. Y entonces, digamos, dentro de ellos hay como dos subcategorías, ¿no?, a las cuales una llamamos obsesores kármicos, ¿no? ¿Qué es un obsesor kármico? Bueno, es un obsesor que viene por vos
por alguna cuestión kármica que haya quedado pendiente. Incluso puede ser de otra vida, ¿no? O sea, cuando un fragmento de mi espíritu, a través de estar en otra experiencia, transitando, realiza algún acto, supongamos, injusto, ¿sí? Con respecto a alguien, una tortura, no sé, a cualquier cosa que ustedes puedan pensar, esa persona queda totalmente enojada con lo que ha sucedido y lo puede perseguir incluso de por vida. Ahora después vamos a dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo donde esto se ve claramente y me ha llamado la atención y hemos hablado en supervisión con otros compañeros de las hipótesis que teníamos sobre este tema, ¿no? Entonces, obsesores kármicos, ¿sí? El hospedador en vida pasada realizó algún acto negativo contra él, y bueno, desde la técnica, desde la parte terapéutica, lo que hay que hacer es llevar, digamos, al paciente a esa experiencia y a través del perdón y del autoperdón se intenta sanar eso que estaba pendiente y funciona, funciona. Dentro de los obsesores también encontramos otra subclase, digamos, que la hemos dado de llamar, la he dado de llamar Kabuli en realidad, y yo lo he aprendido así, esclavos de la oscuridad. ¿Sí? ¿Qué es un esclavo de la oscuridad? Bueno, desde mi punto de vista, acá yo lo interpreto como es un ser, puede ser un ser oscuro, ¿sí? Que no ha conocido inclusive nunca la luz, ¿sí? Aunque es creación también, ¿sí? Pero no ha conocido la luz, ¿sí? ¿Y por qué se lo denomina esclavo de la oscuridad? Porque generalmente sucede que otro ser oscuro de mayor grado, de mayor categoría, digamos, lo envía a hacer un trabajo X, ¿sí? Con el solo objetivo de la oposición al desarrollo espiritual de ese ser, ¿no? De esa persona. Entonces, bueno, claro, la persona empieza, tiene ataques, digamos, de alguna manera con respecto a todo lo que está haciendo, ¿no? Porque muchas veces es por algo puntual, ¿no? Por algo puntual que realiza el hospedador. Ahora vamos a ver los casos. Yo me he encontrado muchas veces con almas perdidas oscuras de mayor y menor grado de agresividad. Ya lo vamos a ver ahora en un momento, ¿no? Entonces, básicamente, familiares, oportunistas y obsesores kármicos y esclavos de la oscuridad, ¿sí? Otra de las cuestiones que yo me he encontrado en forma reiterada en las regresiones es con bebés abortados adheridos al campo energético de la madre, ¿sí? Me he encontrado un caso donde estaba adherida a la hermana, a una hermana que vino a posteriori, ¿no? Como si se hubiese quedado allí a la espera, ¿no? Recordemos que a nivel espiritual, si bien algunas cuestiones del orden de lo kármico pueden tener que ver con el aborto, entre comillas, de este ser, es un tema que es generalmente traumático para esa alma que desea encarnar, ¿no? Pero no es neutro, produce un montón de cuestiones. Y a veces, me recuerdo ahora un bebé muy enojado que lo que hacía era producir un montón de síntomas en la mamá, incluso producía problemáticas en el ambiente de la casa con el resto de los hermanitos que nacieron después, ¿sí? Me he encontrado con gemelos no nacidos o hermanos mellizos, ¿sí? Adheridos al campo energético de la persona que está haciendo la regresión, ¿sí? Así que hay de todo un poco, ¿no? Entrando así ya un poco en casuística.
recuerdo varios casos que he ido anotando para no olvidar ninguno de los que fui seleccionando, que eran muy interesantes. Y me he recordado, preparando la charla un poquito, el caso de un alma perdida de una paciente que había estado internada unos días con una compañera de habitación, con la cual habían entablado un buen vínculo. Esta compañera era más joven, su madre hacía poco había muerto, ella tenía un problema bastante grave y tenía mucho miedo, ¿sí? Y se había hecho muy compañera, muy, digamos, amiga de la que era mi consultante. Y entonces a mi consultante le dan de alta, ¿sí? Unos días antes de que le dieran de alta a la persona, a esta que estoy nombrando, y se va. La consultante mía se va de la clínica y se seguía mensajeando con ella, ¿no? Y, bueno, y un día no tiene más respuesta, ¿no? Entonces, al poco tiempo ella vuelve a estar internada, la consultante, por diferentes temas que seguían en respuesta a lo que le venía pasando, y se encuentra y se entera que ya algunos, por ejemplo, el marido de ella sabía y no le había dicho, para que no se sintiera mal ella, se encuentra con que había fallecido, ¿no? Y entonces, el tema es que, bueno, ella queda muy mal con esta noticia, y 6 años después hace la regresión y nos encontramos con que estaba adherida esta compañera de habitación, ¿no? Y da todos los detalles y cuenta todo, ¿no? Y lo más interesante es que ella después recordó, la paciente, que le había manifestado expresamente que ella quería estar con ella porque se sentía muy bien con ella, ¿sí? Y no me acuerdo exactamente cuántos kilómetros, pero desde el hospital hasta donde vivía la consultante eran varios kilómetros, supongamos 100 o 50, no importa. Y ella la fue a buscar. O sea, se entiende esto, ¿no? O sea, la fue a buscar a ella, identificando el lugar donde estaba, y se le adhirió, ¿no? Esto fue un caso que desde mi punto de vista fue muy, muy interesante, ¿no? Otro caso interesante fue que una consultante en una regresión comienza a aparecer una niña que estaba adherida a ella, ¿no? Una niña que le muestra un accidente, ¿sí? Y entonces, bueno, conversando, resultó ser que era una hermanastra de ella, hija de su padre, con otra mujer, ¿sí? Y ella relata a posteriori de la regresión que se rumoreaba en la familia que esto había sucedido, pero no había ninguna prueba, ¿no? Y la niña era pequeña cuando tiene el accidente de tránsito, la hermanastra, ¿sí? Y bueno, de esto se viene a enterar a través de la regresión y después lo puede verificar hablando en la familia de que esto había sido real, ¿no? Esto que se rumoreaba en ese lugar. Otra cosa muy interesante que me pasó fue en una regresión, había una consultante que vivía bueno, estaba en Buenos Aires, pero había vivido en su infancia en una provincia del interior de la Argentina, y no había podido conocer a su padre, ¿sí? Y la había criado la abuela que era medio aborigen en su momento, era una abuela, como ella la describía, en medio de armas tomar, ¿no? Una abuela con un carácter fuerte, y entonces la cría a ella pasan los años, viene muchos años, está en Buenos Aires, forma su familia, pasa el tiempo, un día viene a hacer una regresión, y en la regresión ella quería saber dónde estaba enterrado su padre, porque nunca había podido saberlo. Y en la regresión aparece esta abuela adherida a ella, ¿no? Y entonces, bueno, yo dije, bingo,
vamos a ver si la abuela tiene alguna información, y para mi sorpresa, la abuela le dice, no es tiempo todavía de que yo le dé ese dato. Con lo cual yo me quedé, bueno, ¿y cuándo puede ser? Le pregunté yo. Más adelante, desconociendo totalmente las razones por las cuales dijo esto el alma perdida, ¿sí? Entonces yo dejé el proceso allí y a los, no me acuerdo si 2 meses, una cosa así, vino a hacer otra regresión, vamos directamente a eso, aparece manifestándose la abuela nuevamente y entonces le dice, ahora sí te voy a dar la información, que ya les digo, no sé de qué dependía que se la diera o no en cuanto a lo temporal, no sé qué era lo que 2 meses cambiaba, vaya a saber. Y entonces le dice que tiene que ir en esa época, digamos, porque la consultante tenía 68 años o 60 y pico, en esa época en el interior del país el registro civil se hacía, como en muchos lugares, en las iglesias, ¿no? Ahí estaban los datos. Entonces le dice que tiene que ir a tal pueblo, a tal iglesia, y ahí averiguar en los libros dónde estaba enterrado el padre, porque ahí estaban los datos de nacimiento, de muerte y todo. Bueno, yo dije, bueno, veremos, a ver qué pasa. La cuestión fue que la consultante al tiempo viajó y al tiempo volvió y me contó que lo encontró, ¿no? Entonces, es sorprendente, ¿no? Este caso también fue sorprendente, ¿no? Otro caso que me pasó muy interesante, estos fueron varios similares, pero uno me acuerdo de cuando la consultante me contaba que el padre de 28 años había fallecido cuando ella tenía 4, y esto a mí ya me dio la pauta, digo, ay, se debe haber quedado con ella. Bueno, y dicho y hecho, ¿no? Estaba con ella, se había quedado a cuidarla, decía él quería cuidarla, ¿no? Y por supuesto, la consultante lo que tenía como síntoma principal era un cansancio constante desde chica sin razón aparente, ¿no? Eh, bien, un caso interesante que ya se los nombré antes, porque no hay que perder de vista que un fragmento de mi alma, digamos, puede quedar atrapado en un hecho traumático de otra experiencia, de otra encarnación. ¿Sí? De hecho, me ha pasado, por ejemplo, tuve el caso de un profesor, ¿no? Que en una vida pasada había sido profesor, había abusado de una alumna, ¿sí? Y cuando él realmente en una noche que estaba solo en su casa, empieza a tomar y empieza a darse cuenta de lo que había hecho y empieza a tomar conciencia, bueno, y termina tomando su vida en sus manos y se cuelga en el galpón de la casa. ¿Ah? Y entonces me describe toda la escena de cómo fue, lo que va sintiendo, paso a paso, cuadro a cuadro, impresionante. Y entonces, esto que les voy a relatar sucede muchas veces, y me ha pasado en muchas regresiones, cuando me dice estoy viendo el cuerpo desde afuera, ¿no? Yo le digo, bueno, muy bien. Y entonces, ¿ahora qué haces? Aparte de otras preguntas, ¿no? Pero voy enfocado en esto. ¿Y ahora qué haces? No, nada. Estoy ahí contemplando mi cuerpo. Ajá, bien. ¿Y qué te hace sentir ver ese cuerpo? Vergüenza. Me odio, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Decía. Ajá, bueno, bien. E imagínate que ahí no hay tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. ¿Y qué haces? Nada, estoy ahí. Y me señala el borde de la habitación allá arriba y me dice, estoy ahí mirando desde arriba. ¿Ah? Similar experiencia que aparece en la CCM, ¿no? Cuando miran el cuerpo desde arriba las personas en una muerte clínica, ¿no? Y entonces, ¿qué haces ahí? Nada, estaba anclado en el hecho traumático de lo que él había hecho, no solamente en vida, sino de haber tomado su vida en sus manos, ¿no? Bien, y entonces pasa más tiempo, le digo yo, y me dice, para mi sorpresa, sigo allí, pero hay otra casa, y yo sigo allí.
¿Cómo de otra casa? Pensaba yo, porque uno muchas veces, el terapeuta, digamos, también a veces no solo se le naufragan los barcos, sino que a veces queda perdido con las respuestas, ¿no? Hay que tener entrenamiento para llevar adelante esto, ¿no? Y entonces, ¿pero cómo es eso? Sí, parece que hay otra, claro, o sea, había pasado tanto tiempo que habrían volteado la casa o qué sé yo, y él se quedó allí y construyeron otra casa y él seguía allí, como un efecto Poltergeist, ¿no? Fíjense qué interesante esto, ¿no? Otro caso muy interesante, a ver cómo estamos de hora, sí, estamos bien. Otro caso muy interesante y que todas estas regresiones, no todas, pero muchas están en el canal mío, que ahí lo tienen, que se llama Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Hay muchas regresiones que con previo autorización del consultante, con un formulario firmado, me permiten, algunos bloqueándole el rostro, otros no, estar allí. Hay muchas regresiones para ver en el canal. Otro caso es el caso Jack. El caso Jack es un caso impresionante desde mi punto de vista, ¿no? Y esto se desarrolla así, ¿no? Estoy haciendo una regresión a una persona, este caso está en el canal, ¿eh? Estoy haciendo una regresión a una persona, una mujer, que era argentina, pero que vivía en Estados Unidos, y online, por supuesto, ¿no? Y entonces, básicamente comienza el relato que se va a una vida pasada, ¿no? Donde ella era un hombre que tenía un hijo, vivían en el bosque con su esposa, él era cazador, ¿sí? Y entonces empiezan a pasar un montón de cosas. Una de las cosas que la persona decía era que siempre tenía un dolor acá, como si fuera el tercer ojo. Siempre la consultante desde chica tenía un dolor allí. Era uno de los datos que me dio, ¿no? Y otro montón de cosas más. Y entonces, bueno, empezamos a explorar esta vida de Jack, lo que pasaba con Jack, qué sé yo, y fuimos avanzando, avanzando, hasta que llega el momento más traumático de Jack, ¿no? Y el momento más traumático de Jack es que un día se va de cacería con el hijo, ¿sí? Y aparece, creo que era un oso, aparece un oso, los caballos se asustan, el caballo del hijo se asusta, se para en dos patas, se cae para atrás el hijo y el caballo le cae encima y lo mata, ¿no? Y el hijo era chico, tendría 10 años, ¿no? Y entonces al hombre le agarra una desesperación impresionante, ¿no? Ella lloraba en el momento ese, una cosa terrible. Y entonces lo que hace es, por el autocastigo, por la bronca que siente, se pone el caño de la escopeta acá, casualmente, ¡pac! Y se dispara. Y muere. Y sale del cuerpo, y como lo que pasó fue un hecho traumático y fue un cambio de situación muy violenta, queda vagando por el bosque, queda vagando por el bosque. Y entonces, en un momento dado, yo ahora no recuerdo exactamente cómo, pero empieza a manifestarse, yo no me acuerdo si fue un cambio de voz o algo así, pero empieza a manifestarse un alma perdida, a la vez que pasaba todo esto, ¿no? Entonces, bueno, uno a veces tiene que ir abordando distintas cosas que van apareciendo, ¿no? Y tener mucha atención de no olvidarse de trabajar cada aspecto. Entonces, aparece un alma perdida, bueno, hago todo el proceso de intervención para el alma perdida, ¿no? Y empieza a manifestar, que se llama John, ¿sí? Y entonces me dice que es el abuelo, ¿no? Y yo entiendo que es el abuelo de la consultante. Entonces, para lograr empatía, tomo la anamnesis, busco, miro abuelo paterno, veo que se llama, supongamos, Juan, y digo, ah, ¿sos Juan? Y me dice, no. Entonces bajo un poquito, miro abuelo materno, Pedro. Ah, ¿sos Pedro? No, me dice. Yo digo por adentro, ¿qué abuelo es? Entonces, ¿qué abuelo sos? Y me dice, soy el abuelo de Jack. Soy el abuelo de la encarnación anterior. El abuelo adherido a la paciente. El abuelo. Entonces, bueno, vamos para atrás y vamos a ver qué pasó. La cuestión es que el abuelo de Jack era
John era minero, ¿no? Y entonces muere en un derrumbe de una mina, otro hecho traumático. Queda atrapado allí, queda no entendiendo que está muerto, empieza a vagar y vuelve a su casa. ¿Sí? Y vuelve a su casa y ve que estaba la hija, qué sé yo, la esposa, y ve un bebé que le encanta ese bebé. Y dice, ay, qué hermoso este bebé, decía, yo me quedo con él. Y ese era Jack, ¿sí? Que ahora estaba encarnado como mi consultante. Con lo cual, ahí aparece algo maravilloso, porque yo digo, a ver, claro, a mí era la primera vez que me pasaba. O sea que el abuelo estuvo en el espacio entre vidas, entre encarnación, con mi consultante, ¿no? Entonces dije, wow, qué bárbaro esto, ¿no? Entonces, esto fue algo que fue motivo de consulta con compañeros míos charlando sobre esto, porque ¿no? Entonces decíamos, ¿será así? Entonces eh, quedó, quedó adherido durante el espacio entre vidas, porque a veces yo he ingresado otras técnicas como la de Michael Newton y exploro el tema del espacio entre vidas, ¿no? Y digo, qué bárbaro, entonces, o será que o compañero mío decía, o será que la esperó en el astral y se le volvió a adherir. Bueno, ahí quedó. La cuestión que lo que sucedió fue eso, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos desde aquí, experimentando en el aquí y ahora, tenemos a veces creencias erróneas de lo que pasa con el alma. Por ejemplo, hay muchas creencias que decimos, bueno, no, el alma, una vez que morís ya tenés claridad de todo, ya todo se entiende, ya sos un maestro, ¿no? Esto que yo estoy relatando del espacio entre vidas podríamos registrarlo como un error, pero ¿cómo los guías? ¿Cómo Jesús permite que esto pase? ¿No? Pero no sabemos muchas cosas, ¿no? Creemos cosas, pero muchas veces no son así, en los procesos del alma, ¿no? Bien, este caso a mí me resultó muy interesante. Otro caso que me pasó hace poco, y es la primera vez que me pasa, yo no sé si a algún colega de los que está presente le ha pasado, quizás sí, es que en un proceso de una regresión, que no lo voy a contar porque era muy largo, resulta ser que la persona era un alemán, ¿no? Que habían invadido su pueblo donde vivía y él huye del pueblo corriendo, había nieve, y en un momento dado los soldados que estaban atacando el lugar le tiran 2 disparos y cae en la nieve herido, mal herido. Y entonces me empieza a relatar que se le acerca un zorro a él y el zorro lo empieza a oler. Y entonces me dice, pero este zorro es particular, me decía, es raro, me mira raro. Digo, ¿cómo te mira raro? A ver, explica. Y en un momento dado me empieza a hablar, no exactamente con otra voz, pero con un tono de voz muy distinto al que venía hablando. Y lo que sucedió fue que la entidad estaba adherida en el animal, no estaba adherida en él. Y me empezó a hablar que le gustaba mucho el zorro, porque él era una entidad muy vivaz, muy astuta, incluso me decía a mí, porque claro, yo trataba de ver si era que estaba en el consultante o estaba, y entonces hacía determinadas preguntas y me decía, vos sos muy astuto, vos me querés sacar de acá, ¿no? Cosas así impresionantes. Bueno, terminé de verificar que no estaba en el consultante y en un momento me saluda y se retira y se va, ¿no? El zorro. Bueno, una cosa muy, muy interesante. Yendo un poquito a los obsesores kármicos, me ha pasado de encontrarme con varios, con diferentes experiencias, ¿no? A esto que yo llamo oscuros, ¿no? Y me ha pasado de todo. Me han insultado, mal, mal, pero cambiar la voz la paciente, que es ser una mujer y de golpe cambiar la voz y decirme de todo lo que se puedan imaginar. Se han burlado, por ejemplo, he llegado a la parte donde desde la técnica se realiza la oración para invocar, para que se vaya la luz, el alma perdida, me dejó llegar hasta ahí, empecé a hacerlo y en el momento de hacerlo la paciente empezó a reírse con una carcajada de película de terror y me empezó a decir, pero vos te crees que me vas a sacar a mí, tonto, bla, 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 y un montón de cosas más, ¿no? Entonces,
eso fue fuerte, ¿no? O sea, desde el ser terapeuta hay que aguantarlo, ¿no? Hay que transitarlo, hay que saber cómo manejarlo, ¿sí? Y eso es entrenamiento, no porque yo lo tenga, sino que lo fui armando con el tiempo y con hacer y hacer y hacer regresiones, ¿tá? Va pasando. Me pasó que una persona que yo le estaba haciendo la regresión online, apareció una entidad que incluso manifestaba diciéndole por el nombre de la persona, diciendo que ella es mía, ¿no? Y cambiando la voz totalmente, diciendo de todo, la hacía reír, la hacía sacudirse, la hacía moverse, y no terminaba de irse, no terminaba de irse, no podía con la oración hasta que tuve que recurrir al recurso del Arcángel Miguel, y allí, en ese momento, digamos, la entidad se retira, y aunque ustedes no lo puedan creer, porque yo lo estaba viendo y no lo podía creer, con la paciente literalmente vomitando en cámara, literalmente, y quedó tendida como si le hubiera pasado un camión por arriba. No reaccionaba, no, fue fuertísimo, fuertísimo, ¿no? Me pasó el otro día algo muy lindo también en una regresión, que aparece un niño de 8 años, ¿no? Que estaba perdido. Y, y bueno, lo que sucede a veces es que hay más de una entidad, ¿no? Me ha pasado en alguna regresión, que no recuerdo puntualmente qué era cómo venía la trama, pero de preguntarle y decirme si somos 7, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces hay más de una entidad. Entonces, es interesante, cuando uno encuentra una entidad, preguntar antes de terminar si hay alguien más, ¿no? Como parte del proceso terapéutico. Y en este caso, había un niño, bueno, el niño entiende, el niño preguntaba por la mamá, se va la luz, estaba llegando la luz y aparece el fragmento de alma que animaba el cuerpo de la mamá en esa experiencia anterior en vida pasada, a recibirlo. Muy interesante ese proceso, muy emotivo, ¿sí? Y cuando pregunto yo si había alguien más, resulta ser que aparece un hombre de 45 años, me decía, que estaba, me relataba cómo era su lápida, su tumba, todo abandonado, que él vivía ahí en el cementerio, había quedado ahí, me relataba que charlaba con amigos del cementerio, que eran otros desencarnados que estaban allí, y entonces le pregunto qué había pasado con el niño, y él me cuenta que él lo encontró al niño perdido y él lo cobijó, él le dijo que viniera con él para estar con la consultante, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿y por qué no apareciste vos? Le digo, porque yo si no pedía preguntar si había alguien más, no decíamos nada y quedabas ahí. Me dice, no, porque el niño lo necesitaba primero. El niño estaba desamparado. Bueno, ¿y entonces qué te pasó a vos? Le pregunto. ¿Por qué estás allí con la consultante? Y entonces me relata que un día unos hombres vestidos con ropa andina, que creo que eran chamanes, por cómo me lo relató, vinieron al cementerio. Y ellos estaban allí, viéndolos, que venían estos hombres. Y estos hombres empiezan a hacer un ritual, esto es lo que relata el alma perdida, ¿no? Y en el ritual que hacían con diferentes cosas, con diferentes elementos, él miraba, estaba mirando lo que pasaba, y en un momento él me dice que siente como que una red oscura le cae encima, ¿sí? Como que se siente atrapado, ¿sí? Y que le muestran una foto de alguien y le dicen, tenés que ir a hacerle mal a esta persona. Y entonces, por supuesto, yo le digo a la consultante que estaba haciendo la revisión, le digo, mirá la foto, ¿de quién es la foto? Es mía, me dice. Yo, qué raro, un chamán con una foto de ella, ¿cómo es esto? Bueno, termina la regresión, este hombre de 45 años se va a la luz también, y cuando terminamos yo le pregunto a la consultante, bueno, escúchame, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? Escúchame una cosa, ¿esa foto era tuya? Sí,
pero ¿cómo hacían? ¿Cómo estos chamanes? ¿Cuál era la foto? ¿Cómo estos chamanes tenían una foto tuya? No, no, no. Me dice, esa es la foto en internet, en mi trabajo, que dice, no sé, Management Consulter, ¿no? Es la foto que aparece en la página web de mi trabajo. Esto fue hace poquito. Y ella me dice que en 2011 había ido a una persona que le tirara las cartas y le dice que le habían hecho un trabajo, un compañero de trabajo, por envidia. ¿Tá? Y ella no lo creyó, me dijo, no, esto debe ser mentira, y ahora aparecía esto. ¿Sí? Por supuesto, hubo que hacer un procedimiento de sacar el trabajo, ¿no? O sea, me relataba ella que veía todo como del lado del brazo, como raíces del trabajo agarradas a ella. Bueno, una cosa impresionante, impresionante. Dos casos que me han pasado, si bien han aparecido amantes de otras vidas, ¿sí? Muy interesante también esto, pero me pasó 2 veces, la primera vez hace mucho, en una regresión haciendo la Holanda, que está en el canal también, y la segunda vez en el marco del curso de formación de terapeutas que estoy dando ahora actualmente, con una consultante que en una regresión de práctica ya había aparecido la entidad de un amante en una regresión anterior, y la cuestión que tanto la de Holanda como esta participante del curso de terapia regresiva volvió la entidad. Y esto se produce, uno puede decir, pero no le enviaron bien a la luz, ¿no? Algo pasó. No, no. Esto se produce porque se despierta una suerte a veces el consultante siente como una orfandad, ¿no? Siente pensar que era mi amante, lo evoca, lo ve en la regresión, ¿no? Y entonces esa situación genera un apego y el alma vuelve. 2 veces me pasó, nunca más me pasó este tipo de cosas, pero muy, muy interesante, ¿no? Y ya terminando, me pasó también que una consultante que estaba haciendo una regresión, nos encontramos con el alma perdida de un bebé. Ella acompañó a una amiga a hacer un aborto y el bebé se quedó con la consultante, no con la mamá. No sé por qué razones, ¿no? Y bueno, y para el final, les quiero comentar un caso más. Me pasó con un muchacho de unos 40 y pico de años, el otro día, hace poco también haciendo una regresión, que en un momento dado él empieza a sentir un dolor pélvico impresionante, y le duele, y empieza a contraerse, y levanta las piernas en la regresión, la levanta y las abre, así un poco. Yo decía, ¿qué pasa? Y me decía, espera, Jorge, y le venían unos dolores terribles, ¿no? Pero yo, que en un momento uno se asusta un poco porque dice, estamos todo bien, pero ¿qué está pasando? Bueno, la cuestión es que tenía adherida el alma de Claudia, se llamaba, ¿no? Lo recuerdo porque hace poco, que era una mujer que murió pariendo y le estaba transmitiendo, esto jamás él lo había vivenciado, digamos, como en su vida tener estos síntomas, pero en el estado expandido de conciencia donde la regresión estaba sucediendo, aparecieron los síntomas que se los transmitía totalmente. Y entonces empezamos a hablar, y Claudia tenía conciencia del año, por ejemplo, en que se le adhirió. Y yo le pregunté, ¿dónde te adheriste? Y me dice, él estaba con la abuela en una plaza. Después, a posteriori en la región, él recuerda que iba con la abuela a determinada plaza, ¿sí? Y entonces lo que sucedió fue que al recordar esto, yo le pregunto, ¿y por qué te quedaste con él cuando era niño? Era niño, ¿no? Recuerden que hablamos de la vulnerabilidad. Y entonces me dice, porque él estaba muy alegre y yo estaba muy triste. Y yo quería sentir parte de esa alegría que él sentía. Ajá, ¿no? Ahí entendí el porqué. Muy lógico ese porqué. Pero ahora, hace un insight el alma perdida, pero ahora me doy cuenta que yo a la vez le transmitía mi pesar, ¿no? Y bueno,
Y con esto los dejo para la reflexión, ¿no? Hay muchas cuestiones muy interesantes que suceden con las almas perdidas, y bueno, con esto por hoy ya quiero terminar la exposición y ver, no sé, Carlos, alguna pregunta, no sé si quieren, si hay marco de preguntas, si no, ya por hoy hasta aquí llega mi charla sobre almas perdidas. Así quiero agradecerle mucho a todas las personas que están escuchando y muchas gracias a todos. Y me da un poco fatiguilla, ¿eh? Mucho pedir que los ponga y todo ahí para que se vea las sábanas llenas. Venga, que se vea la... Sí. Claro. Ok, así. Bueno, Jorge, muchas gracias. Es que se van a colocar en este lado para cerrarlo un poquito más ellos. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo. Ahora, mira, tenemos media hora, casi media hora más. Tenemos 25 minutos más. Tú tenías 1 hora y 45 minutos aproximadamente, o 1 hora y media, ¿vale? O sea que tenemos tiempo sobrado para muchísimas preguntas. Para todas las preguntas. Por aquí. Vale, pues vete pasando a la derecha si quieres y aquí, ahí, vale, pues venga, vamos a... Ya podéis, cuando queráis, ¿vale? Muy buenas. Yo te quería preguntar, no sé si te ha pasado, me ha pasado un par de veces, de mamás que no pueden... O sea, te viene un niño a consulta con 12 años y está llenito de almas perdidas, ¿no? Y cuando investigas esas almas perdidas, 3, 4, me ha llegado a pasar, que vienen del útero materno. Y es que la madre no podía tener hijos y ha optado por una técnica in vitro, tal. Entonces, cuando introducen ese óvulo fecundado, pues esas almas perdidas que estaban en el útero impidiendo que hubiera un bebé, se le pegan a ese bebé que... Claro. O sea, son las almas, digamos, de los óvulos fecundados que estaban allí, ¿no? Claro. Sí, no, nunca me ha pasado eso, la verdad que no, pero es interesante, sí, es interesante. Pero no me pasó hasta el momento. Bueno, más preguntas. Has comentado antes que has leído el libro de Michael Newton de las almas perdidas y que también con terapia regresiva haces entrar a tus pacientes en el barrio, ¿no? Entonces, una pregunta sería si con terapia regresiva tienes la misma facilidad a los pacientes para entrar en el barrio, y la segunda pregunta sería si llegas a las mismas conclusiones que Michael Newton, pues, por ejemplo, con respecto al pacto de almas, el karma, si también tus pacientes te han transmitido esa misma información o no. Sí. De hecho, digamos, a veces solo el paciente se va al espacio entre vidas, ¿sí? A veces yo lo que hago es preguntar si, por ejemplo, cuando se ha quedado el fragmento atrapado, digamos, lo que hago yo a veces es preguntar si en el proceso, porque, a ver, cuando el fragmento de la vida pasada queda atrapado en un hecho traumático, se actúa como con un alma perdida, vos tenés que ayudarlo a que vaya a la luz, porque me he dado cuenta que el tener un fragmento atrapado, digamos, por la razón que sea, en una vida pasada, no es neutro para el aquí y ahora. Genera en el aquí y ahora síntomas como, por ejemplo, estar perdido, no saber por qué estoy en este mundo, no pertenecer a mi familia, decir qué raro es todo esto, todo porque tengo un fragmento de mi conciencia atrapado en otra experiencia, y no fue la luz, por lo tanto no está integrado al alma, ¿sí? Y entonces, lo que pregunto a veces si te recibe alguien, ¿sí? Y a veces un familiar anterior, de una vida anterior, es el guía, y a veces es un guía. Cuando aparece un guía, lo que hago es primero verificar el color de los ojos del guía, porque me ha pasado que se han hecho pasar por guías
y los ojos, por ejemplo, cuando lo miraba eran rojos, y entonces yo lo hacía huir de ahí, digamos. Cuando aparece el guía, lo que hago es que aprovechar a preguntar cosas, ¿no? Y entonces, ¿a qué se debe? ¿Le podemos hacer alguna pregunta? Sí, bien. ¿A qué se debe que haya tenido que pasar por esta experiencia? X. Bien, por esto, y responden a veces, ¿no? ¿Tiene un dolor constante en su mano izquierda debido a tal cosa o no sabemos por qué? ¿Podés hacer algo por ese dolor? Y me dice sí, y después se le va el dolor, por ejemplo, ¿sí? O a veces me dicen no puedo hacer nada o no se puede dar esta información, por X razones que ellos conocen, ¿no? Así que sí, lo de Michael Newton yo lo puedo verificar, por lo menos en las experiencias que he tenido hasta ahora, lo del libro, lo que él dice en los libros que yo he leído, leí 2 o 3 libros, digamos que sí, se puede verificar perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que Michael Newton casi que se especializaba en el tema de espacio entre vida, ¿no? Entonces, muchas veces iba directo a eso, ¿no? Pero bueno, es muy importante, ¿no? Porque además se entiende mucho el tema del proceso de lo kármico también, ¿no? De lo que me hizo, de lo que le hice, de por qué pasó, ¿no? Esto de consultantes que digamos, reconocen al padre, a la madre, al hermano, al esposo en otros roles en vidas pasadas, esto se da muy frecuentemente, ¿no? Y entonces allí entienden, por ejemplo, que no tuve una vida de perro con mi padre, pero resulta que yo fui el padre de esa alma en la vida pasada y yo le hice la vida imposible. Entonces, por supuesto, el karma no hay que entenderlo como un castigo, sino como una ley de causa y efecto, ¿sí? Yo hago cosas o dejo de hacer cosas y eso tiene un efecto, ¿tá? Así que bueno, no sé si responde la pregunta, no la veo bien porque está lejos la persona que me la hizo, pero ahí está. Bueno, muy bien. Veo que en el chat también hicieron preguntas, no sé si... Vamos a ir leyendo alguna pregunta del chat. Bueno. Maite, ¿qué actitud es la más adecuada si el alma perdida es un obsesor? ¿Ser autoritario o amoroso o las dos cosas a la vez? Bueno, en principio yo intento ser amoroso, me acuerdo de las palabras de Kabuli cuando decía hay que entablar una charla de café, ¿no? Con la entidad. Esto es decir, en el proceso de ir charlando, de ir conversando con él para ver qué sucede, qué pasó, digamos, yo por lo menos desde un principio, la idea es entrar en forma amorosa, ¿no? Lo que pasa que a veces me ha pasado que te responden de entrada, ¿no? ¿Y vos quién sos para meterte conmigo? Entonces, ¿no? Y me sigue diciendo cosas, y por ejemplo me ha pasado en alguna regresión, tuve un caso de una chica que tenía unos 38 años, esto siempre lo cuento en el canal, unos 38 años, y bueno, el síntoma que tenía, además del cansancio y de todo eso, era que yo me daba cuenta, esas entrevistas eran un momento presencial, yo me daba cuenta que algo tenía por todas las cosas que manifestaba, y en el momento en que yo le hacía referencia directa a ver si vos tenés algo dentro tuyo, la paciente le empezaban literalmente a agarrar arcadas. Fíjense la potencia de lo que tenía, ¿no? Arcadas, literal, ¿no? Que yo tenía que parar de hablar porque me decía, espera Jorge, espera, y le venía arcada, ¿no? Bueno, llega el día de la regresión y en el momento de la regresión resulta ser que aparece la entidad, todo el proceso, y la entidad lo que hace es, ella gira la cabeza con los ojos cerrados, yo estaba sentado al lado de ella, y me dice, ¿y vos quién, y una mala palabra, sos para meterte conmigo? ¿Está? Y entonces dije, bueno, ya empezamos mal acá, ¿no? Ya empezamos agresivo. Y entonces me seguía diciendo cosas y me seguía diciendo cosas, y a mí lo que hice fue empezar a dar de órdenes. Cállate, acá el que manda soy yo, así que cállate. Y se empezó a calmar, entonces como yo me empoderé porque vi que resultaba,
¿no? Yo no sé, no le puedo decir que siempre va a resultar con todos, pero con él resultaba. Bueno, ¿saben lo que era eso? Resulta ser que la chica de más joven le había quitado a una amiga su novio, le quitó el novio a la amiga. La mamá de la amiga era May Umbanda y le hizo un trabajo y le ató una entidad oscura para que le jorobara la vida. Eso fue lo que se manifestó. Y me ayudó, porque cuando yo le empiezo a proponer irse y todo, me decía, sí, sí, se quería ir, pero tenía un lazo energético que la ataba a ella, entonces no se podía ir. ¿Tá? Bueno, eso pasó trabajando con una entidad, digamos, que opuso bastante resistencia, ¿no? Así que me parece que lo que hay que hacer es mediar entre las dos cosas, ¿no? Arrancar, digamos, en forma tranquila y en otras ocasiones hay que subir un poco el nivel. Inclusive una vez me pasó con un consultante que tenía un bicho pegado, no era él me decía que era como un alien, ¿no? Y entonces yo digo, ¿qué será esto? No sé, no sé. Aparecen cosas como cuando aparece un ET, también varias veces me han aparecido ET. Y entonces lo que pasó que yo no podía con él, y pasó una cosa muy interesante, cuando yo invoco al Arcángel Miguel para que venga a sacarlo, el consultante solo me empieza a decir, Jorge, están apareciendo ángeles y le tiran una red. Yo no le había dicho absolutamente nada de eso, ¿no? Y lo agarran y se lo llevan, ¿no? Y cuando me está relatando eso, en un momento, él estaba acostado, imagínense, en un momento el paciente hace esto. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Sacó la mano de la red y me tiró algo, el bicho que no sabe, nunca pude saber qué era. Yo no sé si le tiró un implante, si le tiró algo de sus armas, no sé, no tengo ni idea, pero así fue el relato de cómo fue la experiencia y fue llamativa, realmente fue llamativa. Muy bien. Jorge, otra pregunta de Claudia. ¿Puede Sí. un alma perdida adherirse al campo energético de tu pareja para estar cerca de ti? Bueno, hay que tener en claro una cosa muy importante y que yo jamás dejo de hacer, que son protecciones e invocaciones antes de empezar la regresión. Sin excepción. Por el poder de mi voluntad, me envuelvo en una esfera de luz azul, donde ningún error, ninguna energía extraña puede entrar. Y está terminantemente prohibido entrar en mi campo vibratorio y en el de mis familiares. O sea, con toda la potencia, hay que decirlo eso, jamás, inclusive trabajando con estas cosas que les voy relatando, me pasó nada, pero sé de personas que, por ejemplo, le ha saltado el alma perdida al terapeuta, ¿sí? Y después hubo que hacer una regresión al terapeuta para ayudarlo con ese tema, ¿no? O sea, no me ha pasado que, por ejemplo, esté con mi pareja y para acercarse a mí, no me ha pasado nunca, ni me ha pasado a mí nunca que se me adhiera nada, gracias a Dios. Pero bueno, ya les digo, hago protecciones siempre sin excepción. ¿Más preguntas, Carlos? Hay más preguntas. A ver, un espíritu que tiene mi hija lo quise llevar a la luz, pero no pude. Me dijo que mi hija en otra vida lo mató. ¿Con la terapia regresiva se podrá ayudar a esa alma? ¿Podría Sí, claro, decirse que la gente que muere es la misma? Sí. Sí, es la misma persona que ha puesto dos cosas. ¿Podría decirse que la gente que muere puede quedar en el campo energético de su mascota? Y si así fuera, el animal presenta alguna conducta. Bueno, te repito la primera, Jorge. sí. Un espíritu que tiene mi hija lo quise llevar a luz, pero no pude. Me dijo que mi hija en otra vida lo mató. ¿Con la terapia regresiva se puede ayudar a esa alma? Claro, bueno, lo hemos definido cuando hablamos de obsesores kármicos, ¿no? O sea, eso es un típico obsesor kármico, donde lo que hay que hacer es llevar a la hija a la vida pasada donde lo mató y que le pida perdón por lo que hizo, ¿sí? Y el alma perdida va a entender y ahí recién hay que ayudarle a ir a la luz. Ese es el procedimiento, ¿tá? Y la otra pregunta, ¿cuál era?
Ah, la de las mascotas, la de las mascotas. Bueno, yo ya conté una experiencia que fue la primera vez que me pasa con una mascota. No sé si es una habitualidad, porque a mí me ha pasado una sola vez, no puedo decir sí, sí, seguro, se quedan, no lo puedo asegurar en lo más mínimo, pero yo he tenido un solo caso, ¿no? Y es la primera vez y hace poco, no he investigado mucho sobre eso, así que no puedo dar ningún tipo de seguridad sobre el tema. Vale, Como si quieres hablar de una mascota. vale, ¿aquí hay preguntas en la sala? Bueno, sigue pasando. A ver. ¿Uno mismo se puede trabajar el alma perdida y mandarlo a la luz? ¿Sería efectivo hacerlo con uno mismo en caso de sospecharlo? Claro. Mira, desde mi humilde opinión creo que no, porque si no uno podría hacerse un tratamiento psicológico también, y sin embargo necesita de un otro, ¿no? O sea, no creo que pueda, porque por eso uno, cuando por ejemplo está muy mal, va a un amigo y le cuenta lo que le pasa, y cuando descarga energía contándole, resulta que se siente mejor, pero necesita de un otro para que eso suceda, ¿sí? Porque el problema es que cuando el problema está acá adentro, ¿sí? Yo lo tengo y no lo puedo resolver. Se lo cuento a alguien me dice 2 palabras y se resuelve quizás, ¿tá? Entonces, el asunto es cuando yo lo tengo dentro de mi mente y no lo puedo resolver, porque el problema es que el obstáculo soy yo mismo, porque lo estoy padeciendo, ¿sí? Yo no sé si, yo no puedo decir, no se puede hacer, digo lo que me parece, ¿no? Me parece que, pero por ahí hay alguna técnica, no sé, yo practico otra técnica que se llama, hace mucho también, que se llama desposesión a distancia, y bueno, ahí pasan cosas maravillosas, ¿no? Y se hace a una distancia, ni siquiera, si el paciente, ni siquiera tiene que enterarse el consultante, se lo hace alguien que lo quiere, encargado, digamos, por amor, porque a veces la persona no quiere, o tiene una patología, o lo que sea, ¿no? Y resulta que te encontrás con una entidad, ¿tá? Pero bueno, no sé, la verdad que desde mi punto de vista uno necesita de un otro, pero no lo puedo asegurar, ¿tá? Otra pregunta, Jorge. Esta me llega por WhatsApp de una persona. ¿Cómo se puede distinguir la energía de un alma perdida de un resto de su personalidad de otra vida pasada, como una subpersonalidad? Bueno, yo nunca me he encontrado con un fragmento de vida pasada adherido de tu propia alma, de tu propia conciencia, adherido a vos mismo. Hoy, nunca. Sí me he encontrado, por ejemplo, con llamas gemelas, eso sí, que es una misma conciencia fragmentada en 2 que están existiendo y viviendo en el aquí y ahora. Eso sí me ha pasado. Pero nunca me pasó. No digo que no pueda pasar, porque ya ven que hay un montón de cosas que suceden que están fuera de la conciencia habitual nuestra, pero bueno, si sucede, habría que ver cuál es el propósito de eso, ¿no? Sí que me ha pasado de que en vida actual tengo una carencia operativa el consultante, es decir, por ejemplo, tenga baja autoestima, y resulta que en la regresión se va a una vida pasada donde es hombre y tiene una autoestima bárbara. Entonces lo que hago es que conversen los fragmentos, ¿sí? Porque no se olviden que desde el diseño en el que estamos, ¿no? Nosotros estamos viviendo, nosotros entendemos, nuestra mente concreta entiende en forma lineal y sucesiva lo que sucede, ¿correcto? Pero si vos mirás desde el lado del espíritu, todo está sucediendo a la vez, ¿no? Entonces, por eso los fragmentos se afectan positiva y negativamente entre sí, ¿tá? Entonces, el asunto es que a veces sí puedes hacer conversar un fragmento para que le dé indicaciones. Y les da fuerza, ¿eh? Es increíble, pero les da fuerza. Porque saben que son ellos mismos, ¿no? Pero en otra encarnación. Muy bien, Jorge. Otra pregunta más de Solange.
¿Cómo se mantiene limpio el terapeuta? No sé la palabra adecuada, soy nueva. Ajá. Bueno, ya de alguna manera lo hemos nombrado. Yo, como le digo incluso a los consultantes, porque a veces me tocan consultantes que son muy esotéricos y entonces me preguntan, bueno, ¿puedo comer tal cosa para hacer la regresión? ¿Tengo que meditar antes? ¿Tengo que bañarme en agua bendita? No tenés que hacer nada de todo eso, absolutamente nada, no es necesario, ¿no? Y en este caso la respuesta es similar, ¿no? O sea, yo lo único que hago es hacer protecciones e encomendarme a mis guías y a Jesús antes de la regresión, y nada más. No, ninguna otra cosa en especial, ¿no? Puedes Ninguna cosa en repetir especial. que dijiste antes, de me envuelvo y tal. Claro, esa frase la hago, que la repita, decís. Sí. Dice, por el poder de mi voluntad me envuelvo en una esfera de luz azul, donde ningún error, ninguna energía extraña ni extraterrestre puede entrar. Está terminantemente prohibido tomar de mi energía y está terminantemente prohibido tomar de la energía de algún familiar mío. Que así sea. Muy bien. Jorge, otra pregunta de Aníbal. ¿Cuál es el método o recurso del Arcángel Miguel? Bueno, el Arcángel Miguel es insoslayable, ¿no? Obviamente, cuando uno recurre al Arcángel Miguel es porque ya no puede con sus herramientas. Y bueno, ya les he contado algunas experiencias donde intervino directamente y claro, obviamente yo no lo veo intervenir, ¿no? Por supuesto, pero el paciente dice, me lo sacó, le tiraron una red, me sacaron esto, me sacaron aquello. Bueno, no recuerdo un caso puntual ahora donde haya intervenido el Arcángel Miguel, salvo en eso que le estoy contando, pero de hecho, además, es parte teórica de la técnica, no es un invento de uno, digamos, ¿no? O sea, es parte teórica de la técnica, de abordaje. ¿Ah? Ahí es. Jorge, Sí. otra más. Buenas Dime. tardes. De Oscar. ¿Tiene Sí. alguna relación padecer una adicción con tener adherida un alma perdida? Claro, ese es un tema fundamental. Gracias, Oscar, que me lo has recordado porque me lo olvidé. Hay una cuestión muy frecuente que sucede, que es que las almas perdidas, que por ejemplo tienen algún tipo de adicción, tanto sea juego, tanto sea consumo, sexópatas, asesinos o suicidas, tienden a carecer de todo eso porque tienen necesidades, por más que estén en el astral, y tienden a buscar por frecuencia vibracional a alguien que está en la misma, y lo que hacen desde el campo energético es incentivar la conducta, ¿sí? Por ejemplo, el consumo, para que, como ellos están en el mismo campo áurico, sentir efectos del consumo sobre ellos, ¿no? Como si yo tuviera a alguien diciéndome, dale, toma, seguí tomando, dale. Y así sucede. Así que sí, esa es la respuesta a esa. Muy bien. Hay otra. Buenas tardes. ¿Las almas perdidas alojadas en un cuerpo se manifiestan en una primera sesión o pueden aparecer en sesiones posteriores? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo hasta hace poco, porque uno va elaborando teorías creyendo encontrar patrones, ¿sí? Entonces yo tenía elaborada la teoría de que en principio aparece siempre lo más gravitante para el paciente. Y hasta ahí vamos bien con eso, hasta ahí. Pero yo creía, ¿sí?, que generalmente un alma perdida es lo primero que se manifiesta. Y a veces hay algunas razones por las cuales el paciente no puede entrar en regresión, entre comillas, no puede entrar en regresión. Y una de las razones es o porque tiene miedos, o porque es muy mental, o porque tiene un alma perdida. El alma perdida, no sé por qué razón, obnubila todo y no lo deja ver nada, ¿sí? Y normalmente esto aparecía con frecuencia al principio. Resulta ser que el caso que les conté
del muchacho que tenía adherida a Claudia, que murió pariendo, fue en la segunda regresión. Y en la primera tuvo una regresión impresionante, con lujo de detalle, un montón de cosas, y del alma perdida, nada. Y apareció después. Así que con eso me tiró abajo mi idea de que siempre aparecen al principio. ¿Tá? Así que no se sabe, no se sabe. Hay una mano levantada, le vamos a dar, en principio no hay más. Esta es la pregunta, esta es la última de momento. Inma, cuando usted habla de llama gemela, ¿es una misma alma en dos cuerpos? ¿Mi alma puede estar compartiendo experiencia con otra persona? Y si es así, ¿hay algo que hacer con eso? Sí, me pasó, de hecho, la consultante sentía identificación total con un cantante, ¿sí? Y entonces empezó a sentir como que ese ser le hablaba a ella, que los contenidos de su música y letra eran para ella, lo fue a ver a un recital y se miraron, bueno, un montón de situaciones, ¿no? Yo hasta ahí decía, bueno, no sé. La cuestión es que en una vida pasada, ella hace la regresión, y en una vida pasada lo que sucede es que esa alma, hay una experiencia, que ahora no recuerdo bien qué era, lamentablemente, pero hay una experiencia donde a ella a esa alma la separa a alguien por voluntad en dos. Yo no me acuerdo si era un guía, no me acuerdo. Y de ahí en más, lo que hace, porque recuerden que una de las cualidades del alma es la fragmentación, ¿sí? La multidimensionalidad. Puede estar viviendo en otra dimensión, un fragmento de alma, en otro planeta, ¿sí? Y entonces, lo que sucedió es que, y en la regresión así aparece, digamos, la realidad psíquica del paciente es su realidad para él, ¿tá? Por más que yo desde afuera diga, no, esto es mentira o lo que sea, es su realidad. Entonces, lo que sucedió fue que ella verificó que eso era así, que era un alma que en una vida pasada, por alguna razón que ahora lamentablemente no recuerdo, la habían fragmentado, pero como un propósito, ¿sí? Y que estaban viviendo a la vez, que no es, eso se lo denomina, porque eso a mí me hizo investigar, se lo denomina llama gemela, no alma gemela. Alma gemela es otra cosa, ¿tá? Pero yo me vine a enterar de todo eso una vez que llegamos a ese tema, ¿no? Que investigué sobre lo que era llama gemela. Antes no lo sabía. No lo sabía. No sé si queda claro la explicación, pero bueno. Muy bien, Jorge, bueno, ya prácticamente nos queda medio minuto. Darte las gracias en nombre de la Asociación Española de Terapia Regresiva. Ha sido muy amable por colaborar con nosotros. Bueno, él es también miembro de nosotros, así que nada, que 1.000.000 de gracias y espero que sigamos disfrutando de ti. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por mostrar interés a todos los que están allí, a todos los que están escuchando también. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias, gracias.